Hola a todos, profesora y compañeros. Soy Samir Escorcia y hoy quiero hablarles sobre un tema clave, cómo el Código de Comercio en 1971 cambió para siempre las reglas de los negocios en Colombia. Hoy vamos a ver cómo pasamos del caos comercial que había a finales del siglo XIX a tener un sistema organizado. Les contaré quiénes fueron los juristas que lideraron este cambio y cuáles fueron esas grandes decisiones que tomaron. Decisiones que después de más de 50 años siguen manejando todo lo que tiene que ver con empresas, cheques, pagarés, locales comerciales y la forma en que hacemos negocios en el país. Acompáñenme a ver cómo se construyó todo esto. Para entender el impacto del Código de 1971, hay que mirar el desastre legal que teníamos antes. Veníamos de aplicar leyes coloniales hasta que en 1853 sacamos nuestro primer código, que fue básicamente copiar el de España. Pero cuando Colombia se volvió federalista, todo se descontroló. Cada estado creó sus propias leyes de comercio. Cuando volvimos a ser un país centralizado en 1886, trataron de arreglarlo a las carreras. ¿Y qué hicieron? Cogieron el código que tenía el estado de Panamá para regular el comercio en tierra y otro diferente para el comercio por mar. Imagínense el enredo. Dos leyes distintas, basadas en leyes chilenas para manejar un mismo país. Era una confusión total para cualquier comerciante. Llegó el siglo XX y la economía avanzaba rapidísimo, pero las leyes seguían atrapadas en el siglo XIX. Ya era algo insostenible. Se intentó hacer reformas en 1907 y en 1935, pero no pasó nada. El cambio real empezó en 1953, cuando el gobierno reunió a un gran grupo de expertos en derecho, como José Gavino Pinzón, Álvaro Pérez Vives y Efrén Osa, para redactar un código desde cero. En 1958 entregaron el proyecto completo, pero ocurrió un gran problema: el Congreso no avanzaba. Debatir un código tan largo, artículo por artículo, en el Congreso era casi imposible. ¿Pero cómo lo resolvieron? En 1968, el Congreso le dio superpoderes, facultades extraordinarias al presidente para que aprobara el código directamente. Así fue como en 1971, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero y con los últimos retoques de los juristas, nació el Decreto 410, nuestro Código de Comercio, de 1971. Por fin Colombia tuvo una ley moderna y organizada para los negocios. Pasemos a ver las grandes decisiones del Código, empezando por su libro segundo, las sociedades comerciales. Aquel código trajo grandes cambios revolucionarios. Definió la empresa como un trabajo en equipo. Dejó claro que crear una sociedad es un contrato donde varias personas unen fuerzas y recursos para un fin común. Simplificó el papeleo. Para montar una empresa formal solo se necesitaron dos pasos: hacer la escritura pública en notaría y registrarla en la Cámara de Comercio. Protegió los negocios si faltaba un documento. Antes, si a alguien se le olvidaba registrar la sociedad en la Cámara de Comercio, el contrato quedaba totalmente anulado. El Código de 1971 cambió eso. Dijo que la falta de registros no destruye el contrato entre los socios, simplemente hace que las empresas no puedan exigir ciertas cosas a terceros. En resumen, esta reforma protegió a los socios y le dio seguridad a la gente para hacer negocios. Pasando al libro tercero sobre los bienes mercantiles, el código tomó dos decisiones grandísimas. La primera fue la creación del establecimiento de comercio.
El código reconoció que un negocio es mucho más que cuatro paredes. Lo definió como todo el conjunto de cosas que usa un comerciante para trabajar: la marca, la mercancía, los muebles, los contratos. ¿Qué logró esto? Que si alguien quiere vender, alquilar o empeñar su negocio, puede hacerlo como todo, a puerta cerrada, sin tener que hacer un contrato individual para las sillas, otro para las máquinas y otro para el local. Segundo, la unificación de los títulos valores. Antes, los cheques, pagarés, letras de cambio y acciones estaban regidos por leyes sueltas. Incluso usábamos una ley gringa de 1923. El Código 1971 reunió todo en un solo capítulo y fijó reglas claras de seguridad. Lo que está escrito en el papel es lo que vale. Quien tiene el documento tiene el derecho y las operaciones son independientes entre sí. Esto facilitó enormemente hacer negocios dentro y fuera del país. Hablemos ahora de la costumbre mercantil, que es básicamente la forma en que los comerciantes hacen negocios en el día a día desde hace siglos. Una de las decisiones más sabias del Código de 1971 fue darle a la costumbre la misma fuerza que a una ley escrita, eso sí, con condiciones: que no vaya en contra de la ley, que sea pública, repetida y aceptada por todos. El código le dio a la costumbre tres funciones claves. Sirve para aclarar. Si un contrato tiene dudas, se revisa cómo se acostumbra a hacer ese negocio para interpretarlo. Sirve para completar. Si a una regla escrita le falta un detalle, la costumbre entra a completar ese vacío. Sirve para crear una norma. Si sobre un tema nuevo no existe ninguna ley escrita, la costumbre mercantil se aplica directamente como si fuera la ley. Esto fue un acierto enorme porque permitió que el derecho comercial no se quedara viejo y se fuera adaptando al ritmo de los negocios. Y todo esto de los registros y las costumbres se conecta directamente con las cámaras de comercio. En 1971 hubo un debate fuertísimo. Algunos querían volver a las cámaras de comercio entidades públicas del Estado, pero el código dijo no y tomó una gran decisión. Las dejó como instituciones privadas, pero con permiso de manejar funciones públicas. Esta naturaleza doble les permite hacer dos cosas fundamentales. Primero, administrar el registro mercantil, certificar que las empresas existen, quiénes son los dueños y sellar sus libros. Segundo, certificar las costumbres mercantiles. Las cámaras salen a las calles, hacen encuestas y estudios en los mercados locales para verificar qué prácticas son habituales. Luego sacan un certificado que le dice a un juez: mire, los comerciantes de esta ciudad acostumbran a hacer los negocios de esta forma, dándole valor legal a las costumbres. Para cerrar, podemos decir que la expedición del Código de Comercio de 1971 fue el verdadero motor de la modernización económica en Colombia. Durante más de 50 años, este código ha sido la columna vertebral de nuestros negocios. Es cierto que ha necesitado actualizaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. Pasamos del telegrama al comercio electrónico y a figuras modernas como la SAS con la Ley 1258 del 2008. Sin embargo, sus principios fundamentales de buena fe, seguridad jurídica y libertad para hacer negocio siguen totalmente vivos. El Código de 1971 le dio a Colombia el orden y la confianza que necesitaba para competir en el mercado internacional. Les agradezco muchísimo su atención. Quedo muy atento a sus comentarios. Que tengan una feliz noche.